Que Dios me les bendiga, amados hermanos. Es un placer y un privilegio estar nuevamente con ustedes en este espacio donde podemos aprender de las diferentes materias que nuestro seminario tiene para cada uno de ustedes. En esta ocasión continuamos con lo que es la materia de evangelismo práctico, en donde estamos aprendiendo diferentes conceptos, diferentes formas en cómo cada uno de nosotros podemos compartir ese evangelio precioso que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado. En esta ocasión, continuando con las clases que hemos venido recibiendo, vamos a hablar un poco acerca del tema de los obreros de Cristo. Pero antes de eso, quisiera que pudiéramos recordar un poco sobre lo que hemos estado tratando anteriormente. En primer lugar, recuerden que vimos un poco acerca de los conceptos fundamentales del evangelismo, en donde aprendimos lo que es la palabra evangelio, lo que es la evangelización y también lo que es el evangelismo. También hemos podido aprender durante estas clases acerca de la responsabilidad que como creyentes tenemos cada uno de nosotros. Dentro de esa responsabilidad, ¿verdad? Hemos podido aprender un poco acerca de cómo el Antiguo Testamento, ¿verdad?, nos muestra a nosotros nuestra responsabilidad de llevar ese mensaje del Evangelio. También vimos que en el Nuevo Testamento hay diferentes pasajes de la Escritura que nos llaman a cada uno de nosotros como cristianos a ir y compartir esa palabra de Dios. Jesucristo mismo nos dejó ese mandato, pero al mismo tiempo Jesús se muestra como un ejemplo de alguien que vino y compartió el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros podamos entender que el compartir el mensaje del Evangelio es una labor de todos nosotros los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Continuando con esto, vamos a hablar en este día acerca de los obreros de Cristo y cómo la palabra de Dios a cada uno de nosotros nos da ese privilegio y nos da ese nombre, si podríamos decirlo de esta manera. En la palabra de Dios, amados hermanos, hay una palabra para referirse a todas aquellas personas que comparten el Evangelio. Esta palabra es la palabra evangelista. En la palabra de Dios, específicamente en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos que la palabra evangelista aparece 3 veces. En primer lugar, lo podemos encontrar en Hechos capítulo número 21, versículo número 8, donde aparece el personaje de Felipe, ¿verdad?, al cual se le da el título de evangelista. Y esto es por la labor que él había hecho durante todo su ministerio. Entonces, en este pasaje de Hechos, nosotros vemos que la palabra evangelista se muestra como un título para aquella persona que va y comparte con otros la palabra de Dios. Otro pasaje, siempre en el Nuevo Testamento, que nos muestra la palabra evangelista, se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo número 11, donde en este texto el apóstol Pablo nos habla referente a uno de los dones, ¿verdad?, que es dado a las personas dentro de la iglesia. Es decir, el término evangelista no solo es un título para una persona que ejerce esta labor, sino también como uno de los dones que cada uno de nosotros como creyentes también recibimos para la edificación de la iglesia. Y el último texto donde podemos encontrar la palabra evangelista se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo número 5, donde el apóstol Pablo, ¿verdad?, aconsejando a ese joven pastor llamado Timoteo, él también le nombra, o mejor dicho, le llama, ¿verdad?, para que él cumpla con esa obra evangelista. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dentro de la palabra de Dios encontramos estos 3 textos que nos muestran a nosotros de qué significa realmente la palabra evangelista. Y eso tiene que ver primero con un título que se le da a aquella persona que hace la labor de llevar el mensaje, pero también un don que es recibido de parte de Cristo, y también nosotros lo encontramos como ese llamado a poder llevar el mensaje del Evangelio. En otras palabras, ¿verdad?, todos y cada uno de los cristianos tenemos ese llamado a compartir la palabra de Dios con otros. De hecho, allá en Mateo capítulo número 28, versículos 19 y 20, donde nosotros encontramos lo que hemos llamado la Gran Comisión, nos damos cuenta que esa obra o esa labor, ¿verdad?, de evangelizar no solamente es para ciertas personas o ciertos líderes, sino es un llamado para todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ahora bien, podemos decir claramente, ¿verdad?, habiendo visto lo anterior,
que todos nosotros como cristianos estamos llamados a ser obreros de Cristo. ¿Y qué significa que somos obreros de Cristo, hermano? Que cada uno de nosotros estamos llamados a entregarnos al trabajo del Señor. ¿Y cuál es ese trabajo, hermanos? El poder conducir a aquellas personas que no le conocen, el poder conducir a todos aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, cada uno de nosotros nos convertimos en esos obreros de Cristo. Ahora bien, ¿cuáles son las características que debería de tener un obrero de Cristo? Porque esto es importante que nosotros lo conozcamos, ¿verdad? Porque si somos obreros de Cristo, debemos de tener cada una de estas características que a continuación yo les voy a ir mencionando y explicando. La primera de las características que debe de tener un obrero de Cristo es el ser convertido. Como le veníamos diciendo en las clases anteriores, es imposible que nosotros podamos compartir el mensaje del Evangelio si nosotros realmente no somos personas convertidas. La palabra de Dios nos muestra a cada uno de nosotros, ¿verdad?, que debe de haber un cambio en nuestra vida al recibir a Cristo en nuestro corazón. En otras palabras, hermano, todo aquel que evangeliza tiene que poder decir con convicción que Cristo ha salvado su vida y que es una nueva criatura. Allá en 2 de Corintios capítulo 5, versículo número 17, claramente se nos muestra a cada uno de nosotros que una vez nosotros venimos a Cristo, nuestra vida es transformada, nuestra vida es cambiada y ahora cada uno de nosotros nos convertimos en esas nuevas criaturas. Entonces es importante que aquella persona que se convierte o que es un obrero de Cristo tenga esa conciencia de que es una persona convertida. ¿Por qué se vuelve importante el que nosotros seamos convertidos o que nosotros tengamos la seguridad que Cristo está con cada uno de nosotros? En primer lugar, amados hermanos, es que debe de existir una coherencia entre lo que nosotros hablamos y lo que nosotros hacemos. Allá en la epístola de Santiago, capítulo número 1, versículo número 2, el texto claramente nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En otras palabras, yo necesito, para ser un obrero de Cristo, ser convertido, porque lo que yo haga, mis acciones, deben demostrar lo que yo estoy hablando. Es imposible que yo venga y quiera compartir con otros el mensaje del Evangelio, quiera venir y hacer que otras personas se acerquen al Señor si yo primeramente no lo he hecho. Entonces, ¿por qué se vuelve importante esto? Primero, porque debemos de tener una coherencia entre lo que hablamos y lo que nosotros hacemos. Pero en segundo lugar, ¿por qué es importante que el obrero de Cristo sea una persona convertida? Porque es parte del testimonio que nosotros debemos de dar. Qué precioso se vuelve cuando cada uno de nosotros, desde nuestra experiencia, desde lo que Cristo ha hecho con nosotros, ahora nosotros podemos venir y compartir el mensaje del Evangelio. Ese mensaje ya lleva un refuerzo extra cuando nosotros podemos dar testimonio de la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Podemos mostrarle a las personas cómo Cristo tiene el poder para transformar una vida, para cambiar una vida, para hacer que las cosas, para hacer que lo que nosotros éramos antes, ahora se pueda notar que hay una diferencia. Entonces, el hecho de ser convertido para poder ser un obrero de Cristo se vuelve indispensable porque es parte del testimonio que nosotros podemos darle a otro. Siempre hemos escuchado que nuestras palabras tienen un gran impacto, pero nuestras acciones tienen un mayor arrastre. En otras palabras, el testimonio ayuda para que el mensaje que nosotros llevamos a las personas tenga un mayor impacto. Entonces, por eso se vuelve importante que el obrero de Cristo, en primer lugar, sea una persona convertida, porque de esa manera podemos, a través del testimonio, también tener un mayor impacto a la hora de compartir el Evangelio. Pero en tercer lugar, también se vuelve importante que nosotros seamos personas convertidas, ¿verdad? Porque nuestra conversión se vuelve un ingrediente importante a la hora de llevar el mensaje del Evangelio. Qué bonito, hermanos, es cuando nosotros, ¿verdad?, podemos darnos cuenta, en primer lugar, todo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Podemos darnos cuenta de dónde Él nos ha sacado, ¿verdad?, cómo Él transformó nuestra vida, cómo Él cambió nuestra manera de pensar. A la hora que nosotros llevamos el mensaje del Evangelio, nosotros tenemos una mayor autoridad para poder compartir este mensaje. Nosotros, como ya sabemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas, podemos claramente mostrarle a las personas, ¿verdad?, lo que Cristo también puede hacer en ellos. Entonces,
La primera característica que debe de tener un obrero de Cristo es que tiene que ser una persona convertida. En segundo lugar, ¿qué otra característica debe de tener un obrero de Cristo? Esta característica tiene que ver con el hecho de cultivar una relación con el Espíritu Santo. La palabra de Dios es clara cuando nos dice a nosotros que una vez nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros como creyentes ahora somos sellados por el Espíritu Santo. Efesios capítulo número 1, versículos 13 y 14 dice lo siguiente, se lo voy a leer. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, mire qué hermoso esto, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En otras palabras, cuando nosotros venimos y recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Y qué inicia a partir de ese momento, amados hermanos? Empieza una relación con Él. Cada uno de nosotros, hermanos, nos volvemos la morada del Espíritu Santo. Es decir, cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo y cada uno de nosotros estamos llamados a cultivar una relación con Él, una relación con Dios. ¿Por qué se vuelve importante la relación con Dios, amados hermanos? Porque entre más tenemos nosotros, entre mejor relación tenemos nosotros con Dios, hermano, nosotros vamos a poder compartir mucho mejor el mensaje del Evangelio. Nosotros vamos a poder, a través del Espíritu Santo, tener la sabiduría, tener la capacidad para poder llevar ese mensaje precioso del Evangelio. Ahora bien, surge una pregunta bien importante. ¿Cómo saber si nosotros estamos teniendo una verdadera relación con Cristo? ¿Cómo saber si nosotros estamos teniendo una verdadera relación con el Espíritu Santo? El apóstol Pablo, allá en el libro, en la carta a los Gálatas, nos muestra cuáles tienen que ser, o mejor dicho, cuál es el fruto que el Espíritu Santo produce en cada uno de nosotros como creyentes. Si nosotros tenemos una buena relación con el Espíritu Santo, si nosotros tenemos una buena relación con Cristo, estas características que vamos a ver en este momento son las que nosotros debemos de reflejar para con todas las personas. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo número 5, versículos del 22 al 25. Mire qué interesante, dice, mas el fruto del Espíritu. Es decir, cuando una persona realmente tiene una relación con el Señor, esto es lo que debe de producir en su vida. Esto es lo que debe de reflejar en su vida. Mire lo que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo saber si cada uno de nosotros, amados hermanos, estamos teniendo una verdadera relación con Cristo y con el Espíritu Santo? Pues lo podemos ver a través de nuestras acciones, a través de cada una de estas características que cada uno de nosotros debemos de reflejar. Entonces, el obrero de Cristo, en primer lugar, hermanos, está llamado a ser una persona convertida, porque no podemos compartir algo que nosotros no tenemos. Pero en segundo lugar, es importante que el obrero de Cristo pueda entender que para poder compartir ese mensaje precioso del Evangelio, primero debe de tener una verdadera relación con Cristo, una verdadera relación con el Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a mostrar que tenemos esa verdadera relación? A través de lo que el fruto del Espíritu tiene que producir en cada uno de nosotros. Pero también tenemos una tercera característica que los obreros de Cristo debemos de tener. ¿Y cuál es esta característica? El de alimentarnos de la palabra de Dios. Hermanos, es imposible que nosotros podamos llevar el mensaje del Evangelio o que el mensaje del Evangelio que nosotros llevamos tenga un impacto en aquellas personas a las cuales nosotros se lo compartimos si nosotros no estamos bien alimentados de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el mensaje que nosotros llevamos, el mensaje que nosotros predicamos, no es un invento de hombre. Es algo que Dios nos ha dejado en su palabra y es lo que nosotros tenemos que compartir. Es lo que transforma la vida de una persona. Cuando la persona viene
escucha el mensaje de la palabra de Dios, entonces la persona es transformada. Entonces la persona es llevada a ese arrepentimiento y esa persona puede tener a Cristo en su corazón. Pero es imposible que estas personas puedan tener esa palabra de Dios si nosotros como obreros de Cristo, en primer lugar, no nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Entonces, se vuelve importante que una de las características de un obrero de Cristo sea el que esté bien alimentado de la palabra de Dios. ¿Y cómo logramos alimentarnos bien de la palabra de Dios? En primer lugar, hermanos, necesitamos leer constantemente la palabra de Dios. Si usted es un obrero de Cristo, hermano, no tiene que pasar un día sin que usted no vaya a la palabra de Dios, sin que usted no vaya a meditar en ella, sin que usted no vaya y haga una reflexión de lo que ella nos quiere enseñar. Cuanto más alimentados nosotros estamos de la palabra de Dios, hermanos, más vamos a poder compartir con las personas. Entonces, en primer lugar, es importante que el obrero de Cristo pueda leer la palabra de Dios constantemente. El apóstol Pablo, siempre hablando de Timoteo, le da uno de los consejos quizás más preciosos que nosotros encontramos dentro de esta carta. Dice allá en primera de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 13. Mire lo que dice primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Dice, entre tanto que voy, vea cuál es el consejo, cuál es el llamado que Pablo le da a Timoteo. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Es decir, para que puedas hacer bien tu trabajo como evangelista, para que puedas hacer bien tu trabajo como obrero de Cristo, tú tenés que ocuparte en la lectura. Si queremos ser buenos obreros de Cristo, que comparten bien la palabra de Dios, en primer lugar necesitamos leer constantemente la Biblia. En segundo lugar, necesitamos no solo leer, sino estudiar la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Nosotros podemos leer la Biblia, pero cuando hablamos de estudiar, estamos haciendo una referencia a meditar en el texto, a poder reflexionar en lo que el texto nos está queriendo, en primer lugar, lo que está queriendo decirle a su audiencia primera, pero también lo que el texto ahora nos está queriendo mostrar a nosotros. Entonces, como obreros de Cristo, necesitamos leer la palabra de Dios, pero también necesitamos estudiar la palabra de Dios. Si usted puede, ¿verdad? Hay tantas formas en cómo ahora nosotros podemos estudiar la palabra de Dios. Hoy con la tecnología que tenemos, hermano, es tan fácil que usted pueda venir, ¿verdad? Y buscar, tener la Biblia en su celular, poder tener algunos comentarios. Usted tiene la bendición también de tener una iglesia donde hay un seminario donde usted pueda venir y aprender, donde tenemos también lo que es la escuela de evangelismo, que usted puede venir y formarse mucho mejor para llevar ese mensaje del evangelio. Entonces, como obrero de Cristo, amados hermanos, no solo estamos llamados a leer la palabra de Dios, sino también a estudiar la palabra de Dios. Pero también, como obreros de Cristo, necesitamos escuchar la palabra de Dios. ¿Y cómo escuchamos la palabra de Dios? Hermanos, a través del congregarnos. Es imposible que nosotros, hermanos, queramos ir y compartir un mensaje si nosotros no estamos siendo enseñados también por la palabra. Entonces, ¿qué es lo que necesita el obrero de Cristo? Necesita alimentarse de la palabra de Dios. ¿Cómo? A través de la lectura, a través del estudio, pero también a través del escuchar la palabra de Dios, a través del memorizar la palabra de Dios. Qué bonito, hermanos, es cuando nosotros estamos compartiendo el mensaje del evangelio y de repente el Espíritu Santo nos pone un versículo que quizás en ese momento que estamos compartiendo es el necesario para que esa persona logre abrirle el corazón al Señor. Entonces, ¿eso cómo se logra, hermano? Cuando nosotros como cristianos, como obreros de Cristo, no solamente leemos la palabra de Dios, no solamente la estudiamos o la escuchamos, sino cuando también la memorizamos. Entonces, como obreros de Cristo, se vuelve indispensable que la palabra de Dios también la podamos memorizar y, en último lugar, que nosotros podamos meditar en la palabra del Señor. Si usted se da cuenta, el leer, el estudiar, el escuchar, el memorizar y el meditar la palabra de Dios, hermano, todo eso junto nos vuelve buenos obreros de Cristo. Si usted quiere, hermano, que el mensaje que compartimos, cuando usted va y evangeliza, cuando usted va y comparte con otra persona el mensaje del evangelio tenga un impacto, necesitamos estar bien alimentados de la palabra de Dios.
Ahora bien, otra característica que debe de tener un obrero de Cristo es el hecho de cultivar la oración. Amados hermanos, la oración es algo tan indispensable en la vida del creyente, pero sobre todo en la vida del obrero de Cristo, hermano, que sin ella no podemos nosotros hacer nada. La oración, hermano, para cada uno de nosotros tiene que ser como el respirar. Es decir, usted no puede vivir sin respirar. La oración tendría que ser de la misma manera para nosotros que somos los obreros de Cristo. Si usted quiere ser un buen obrero de Cristo, usted necesita empezar a cultivar la oración. Y no solamente, hermanos, el orar por cada uno de nosotros, sino también el poder orar por aquellas personas a las cuales nosotros vamos y le vamos a compartir el mensaje del Evangelio. Por eso siempre que nosotros vamos a evangelizar, a mí me encanta cuando primero, antes de empezar y empezar a compartir el mensaje del Evangelio, nos podemos reunir, ¿verdad?, para poder orar por ese momento que vamos a tener de ir y compartir el mensaje del Evangelio. No es orar solo por orar, no estamos haciéndolo nada más por cubrir un espacio a la hora de ir y evangelizar. Lo hacemos porque sabemos que la oración tiene el poder para hacer más sensibles los corazones de aquellas personas a las cuales nosotros vamos a ir y le vamos a compartir el mensaje del Evangelio. Entonces, cada uno de nosotros, amados hermanos, como obreros de Cristo, estamos llamados, ¿verdad?, a poder cultivar la oración. El apóstol Pablo, allá en la carta a los Colosenses, capítulo número 4, versículo número 12, nos da una pequeña muestra de la importancia que la oración tiene a la hora que nosotros hacemos esa labor evangelista. Miren lo que dice la palabra de Dios. Os saluda, dice Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Y mire estas palabras: siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. En otras palabras, este personaje dice, él no solamente ora por él, sino que también ora por los demás. Y mire lo interesante, dice, encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Y vea esto, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Hermanos, la oración tiene que ser para nosotros parte de nuestra vida diaria. Si nosotros queremos ser buenos obreros de Cristo, como estamos llamados a ser, necesitamos cultivar la oración. Si usted se da cuenta, cada una de estas características de las cuales hemos estado hablando, hermanos, son características que como creyentes, como cristianos, pero sobre todo como esos llamados a llevar el mensaje de salvación, no pueden faltar en nuestra vida. Si queremos tener el impacto, hermanos, a la hora de evangelizar, necesitamos empezar a trabajar en cada una de estas características que la palabra de Dios nos manda a nosotros a tener. ¿Por qué debemos de orar, hermanos? Debemos de orar primero, en primer lugar, ya le dije, para que la obra de Dios se pueda hacer. En segundo lugar, debemos orar también, hermano, para que el mensaje de salvación que nosotros llevamos pueda tener ese resultado precioso y que las personas que escuchen el mensaje puedan convertirse al Señor. En otras palabras, hermanos, debemos de orar para que la palabra de Dios pueda correr, para que la palabra de Dios, hermano, que está siendo predicada en muchos lugares, pueda tener ese impacto precioso que solo ella puede tener. Ahora bien, una cuarta característica, hermanos, que debe de tener el obrero de Cristo, y es el hecho de tener una actitud de siervo. Hermanos, cada uno de nosotros necesitamos tener esta característica. Todas las demás, hermanos, son indispensables, pero esta, hermanos, tiene el mismo valor y la misma importancia que las otras características. ¿Por qué, hermanos? Porque como siervos de Dios, hermanos, estamos llamados a estar a la disposición de lo que Él quiera. Estamos llamados a someternos a su voluntad. Quizás muchas veces, hermanos, el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros vaya en contra incluso de lo que nosotros queremos, incluso de lo que nosotros pensamos, pero si nosotros somos verdaderos obreros de Cristo, estamos llamados a tener una actitud de siervo. El apóstol Pablo, me encanta cómo él lo dice allá en la carta a los Romanos capítulo número 1. Él cuando se presenta, él viene y dice, Pablo, siervo de Jesucristo.
esa palabra siervo significa esclavo. En otras palabras, lo que él está diciendo es, yo no voy a hacer lo que yo quiero. Lo que yo hago, lo hago como siervo del Señor. Y qué hermoso es cuando nosotros, como creyentes, como evangelistas, como obreros de Cristo, entendemos, hermanos, que ahora nosotros no nos pertenecemos, que ahora nosotros estamos llamados a ser los siervos de Dios, aquellos que llevan el mensaje de salvación y hacen que otras personas que no tienen a Cristo en su corazón lo puedan tener. Ahora bien, hay una pregunta muy importante que siempre nos hacen: ¿y cuáles son nuestras herramientas para cumplir con esta labor? Ya vimos cuál es la labor que tenemos como creyentes: ir y compartir el mensaje del Evangelio a toda criatura. Ya vimos que la palabra de Dios nos dice que somos responsables. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el ejemplo de Cristo, el ejemplo de los primeros creyentes, el conocimiento que nosotros hemos recibido, todos esos nos hacen responsables de llevar el mensaje de salvación. La palabra de Dios incluso, como lo vimos en la clase anterior, nos dice que somos embajadores de Cristo. Y este día hemos visto que cada uno de nosotros también somos obreros de Cristo. Y aquí surge esta pregunta tan importante: ¿cuáles son las herramientas que Dios nos da a nosotros para ir y compartir ese mensaje del Evangelio? El apóstol Pablo, allá también en la carta a los Efesios, en el capítulo número 10 exactamente, del versículo 10 hasta el versículo 20, nos habla de uno de los temas más maravillosos que tiene la palabra de Dios para nosotros los cristianos. ¿Y cuál es ese tema, hermanos? Nos habla acerca de la armadura de Dios. La armadura de Dios, hermanos, es lo que Él nos ha dejado a cada uno de nosotros para que esas sean nuestras herramientas a la hora de ir y compartir el mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo, el cual en ese momento estaba utilizando la figura del soldado romano y toda su equipación para poder mostrarle al creyente que en esa labor que él tiene de llevar el mensaje del Evangelio, que en esta labor que él tiene de compartir con otros la palabra de Dios, no estaba solo, sino que Dios había dejado su armadura para que cada uno de los componentes de ella pudiera servir como herramienta para compartir el mensaje de salvación. ¿Y cuáles son esas partes que conforman la armadura de Dios? En primer lugar, hermanos, nosotros tenemos lo que es el cinto de la verdad. ¿Y qué significa el cinto de la verdad, hermanos? Los soldados romanos, ¿verdad?, que es la figura que el apóstol Pablo está tomando como referencia para hablar sobre la armadura de Dios, usaban ese cinto. Ese cinto les ayudaba a ellos para sujetarse bien sus vestidos, para que no tuvieran ningún problema, ¿verdad?, a la hora de ir a la lucha, para que ellos pudieran luchar libremente. Entonces, el cinto de la verdad en cada uno de nosotros como cristianos, hermano, es el hecho de que nosotros, teniendo a Cristo en nuestro corazón, ahora nosotros tenemos la verdad. Podemos hablar libremente de Él, podemos movernos libremente, sabiendo que lo que nosotros predicamos, sabiendo que lo que nosotros compartimos es la verdadera palabra de Dios. Entonces, lo primero que nosotros tenemos como herramienta para poder cumplir con nuestra responsabilidad de llevar el mensaje del Evangelio es el cinto de la verdad. Pero también dentro de la armadura estaba lo que nosotros conocemos como la coraza de justicia. Cuando uno está vestido de integridad, hermano, oiga bien lo que le voy a decir, es invulnerable. En otras palabras, hermano, el enemigo no tiene cómo venir y hacernos algo a nosotros. No tiene cómo venir y hacer que el mensaje no tenga ese impacto precioso. Entonces, la coraza de justicia nos sirve a nosotros para poder mantenernos en integridad, para que cada uno de nosotros, hermano, pueda tener la confianza total de poder ir y compartir el mensaje del Evangelio, de poder tener o llevar una vida íntegra que no sea tropiezo a la hora de que nosotros compartimos el mensaje de salvación. Entonces, tenemos el cinto de la verdad, tenemos la coraza de justicia, pero también tenemos las sandalias. ¿Y qué significan las sandalias, hermano? Significa, hermano, que el cristiano debe de estar dispuesto, ¿verdad?, siempre a compartir el mensaje del Evangelio.
como nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, como nosotros ya tenemos cada una de las características que debe de tener el obrero de Cristo, hermanos, ahora nosotros podemos llevar el mensaje del Evangelio. Y otra de las partes de la armadura de Dios también es el escudo. Y el escudo, hermanos, es quizás uno de los elementos más importantes que la armadura de Dios tiene. ¿Por qué, hermanos? Porque el escudo nos ayuda a nosotros para poder protegernos. En el tiempo del apóstol Pablo, los soldados podían tener dos tipos de escudo. Uno pequeño, redondo, pero también podían tener uno grande que cubría todo lo que era su cuerpo. Cuando el apóstol Pablo está hablando en referencia a ese escudo, hermanos, él hace referencia a ese escudo que puede cubrir todo el cuerpo de un soldado. En otras palabras, hermano, el escudo que nosotros necesitamos, el escudo de la fe, nos hace a nosotros estar protegidos ante cualquier ataque que el enemigo quiera mandarnos. Entonces, tenemos también lo que es el escudo de la fe. Pero no se queda ahí. Tenemos también el casco de la salvación. Tenemos también lo que es la espada, que significa la palabra de Dios. En otras palabras, hermanos, cada uno de nosotros estamos o tenemos todo lo necesario para poder ir y compartir ese mensaje del Evangelio. Y en último lugar, el apóstol Pablo menciona la oración como también uno de los elementos que tiene la armadura de Dios. En otras palabras, Dios nos ha dado todo a cada uno de nosotros para que podamos ser buenos obreros de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos el llamado precioso de poder ir y compartir la palabra de Dios. Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Tomar todo eso que Dios nos ha dado y ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Recuerde, amado hermano, cada uno de nosotros somos obreros de Cristo. ¿Y qué significa eso, hermanos? Que estamos comisionados por Dios y sobre todo estamos equipados por Dios para poder ir y compartir el mensaje del Evangelio a todas las personas. Le animo, hermano, para que con todo esto que hemos estado aprendiendo, usted ahora se pueda animar y pueda ir y llevar ese mensaje precioso del Evangelio que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Que Dios me les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y esperamos que cada una de estas clases, cada una de estas enseñanzas, además de darle un conocimiento extra a usted, les motiven a cada uno de ustedes para poder hacer esa obra preciosa que Dios nos ha mandado. Que Dios les bendiga y les animamos para que sigan pendientes de todas las clases que se van a estar impartiendo y compartiendo con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y ánimo, amados hermanos, en este llamado precioso que Él nos ha hecho. No estamos solos. Él nos ha dejado todas las herramientas para ir y compartir el Evangelio. Que Dios les bendiga.